¿Cómo están? Esto es Johnny C. Hoy en matemática veremos razones trigonométricas de ángulos agudos. Bien, antes de analizar las razones trigonométricas debemos de comprender muy bien el triángulo rectángulo. Lo que podemos observar aquí es un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se caracteriza por tener un ángulo que mide 90 grados. Y se está representado por este pequeño cuadradito que observan aquí. Entonces este representa el ángulo de 90 grados. ¿Qué elementos tiene el triángulo rectángulo? Tiene catetos, dos catetos, y un lado más grande que se llama hipotenusa. Lo que yo recomiendo a mis estudiantes siempre es reconocer primero la hipotenusa. Después de ello ya se puede saber quiénes son los catetos. La hipotenusa se caracteriza por estar frente al ángulo recto, como pueden observar ahí. Siempre va a estar frente al ángulo recto. Entonces ya podemos determinar los demás catetos. Y la pregunta que siempre me hacen mis estudiantes es el siguiente. Profesor, se me hace difícil reconocer el cateto opuesto y el cateto adyacente. Bien, aquí te voy a mostrar cómo debemos de reconocerlo. Bien, entonces mi respuesta a ello es, depende del ángulo. Los catetos, ya sea opuesto o adyacente, van a depender siempre de los ángulos. Así, por ejemplo, si cogemos este lado, el lado AB, a ver, vamos a ponerlo, el lado AB tendrá las dos siguientes representaciones. Será cateto opuesto. ¿Por qué será cateto opuesto? ¿Y de quién será cateto opuesto? Será cateto opuesto del ángulo θ. ¿Por qué? Porque está opuesto al ángulo θ, como pueden observar aquí. Este lado AB está opuesto al ángulo θ. Pero también el lado AB será cateto adyacente. ¿De quién? Del ángulo alfa. Observen, el ángulo alfa está junto y adyacente significa que está cerca, junto. Eso significa adyacente. Entonces, si tú observas este lado AB, puedes decir que es adyacente de alfa. ¿De acuerdo? Ahora, si analizamos el lado BC, tendremos lo siguiente. El lado BC será cateto opuesto de alfa. ¿Por qué? Porque el ángulo alfa está opuesto al lado BC. Y además será cateto adyacente de θ. ¿Por qué? Porque está junto o al lado del ángulo θ. Eso es la forma de reconocer cuando un cateto es opuesto o adyacente. Todo depende del ángulo. Continuemos. Bien, aquí están las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pongo ángulo aquí porque las razones trigonométricas dependen del ángulo, en este caso el ángulo agudo del triángulo rectángulo. El seno dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Se lo reconoce como cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y eso va a depender del ángulo que estás tomando para poder reconocer esos catetos. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, para mí los más importantes son estos 3 primeros, el seno, el coseno y la tangente. Es más, si tú buscas en la calculadora, ya sea científica o las más avanzadas que haya, siempre vas a encontrar seno, coseno y tangente. ¿Y por qué no nos dan estos 3 últimos? ¿Por qué? Porque simplemente estos 3 últimos son los recíprocos de los 3 primeros. ¿A qué me refiero? Observen. La cotangente es el recíproco de la tangente. ¿Qué significa recíproco? Inverso.
Observen acá, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Como decimos comúnmente, al revés. ¿No es cierto? Están opuestos ellos ahí, son inversos entre sí, o como decimos, recíprocos entre sí. Entonces aquí tenemos el recíproco de la secante es el coseno. Entonces ahí tenemos que la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. En cambio, si lees coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y finalmente tenemos la cosecante, que es el recíproco del seno. ¿No? Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto y el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por eso les digo que las tres primeras razones trigonométricas son las más importantes. Las demás son recíprocas y se las puede obtener simplemente invirtiendo las demás razones trigonométricas. Bien, antes quiero deshacer esto. Bien, vamos a colocarle nombres a los lados. Por ejemplo, al lado BC le vamos a decir A, porque está opuesto al vértice A. Al lado AB le vamos a decir C minúscula. Los lados se representan con letras minúsculas. Y al lado más grande le vamos a llamar B, porque está opuesto al vértice B. Ahí tenemos. ¿Y para qué pongo esto? Para hacer un pequeño ejemplo con las 6 razones trigonométricas, en este caso del ángulo alfa. Observen aquí, seno de alfa. Nos piden seno de alfa. ¿Y qué es lo que vamos a colocar? Bien, vamos a reconocerlo acá. Recuerden, el cateto opuesto, el cateto adyacente, depende del ángulo. En este caso, nos piden del ángulo alfa. Seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto de alfa es A y la hipotenusa frente al ángulo recto B. Entonces sería A sobre B. Ahí tenemos la primera razón trigonométrica del ángulo alfa, seno de alfa, A sobre B. Vamos con el coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente, recuerden, cerca, junto, C y la hipotenusa B, C sobre B. Ahí está, C sobre B. Correcto. Vamos con la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto es A y adyacente C. Muy bien. Entonces la tangente sería A sobre C. Y como les digo, luego vienen los recíprocos. Pero vamos haciéndolo. La cotangente. Adyacente sobre opuesto. Adyacente C, opuesto del ángulo alfa a C sobre A. Ahí está. Y noten ustedes que es al revés, ¿no es cierto? A sobre C y aquí tenemos C sobre A. Ahora vamos con el recíproco del coseno, que es la secante. Secante es, a ver, vamos a mover ahí está. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa B y cateto adyacente C con respecto al ángulo alfa. Entonces tenemos B sobre C. Y finalmente tenemos el cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa B y cateto opuesto A. Ahí está. B sobre A. Bien. Este ejemplo sería con respecto al ángulo alfa. Yo les invito a que ustedes comprueben con el ángulo teta que tienen acá. Sus 6 razones trigonométricas a modo de práctica la pueden ir haciendo. Bien, esto que observan aquí es una forma simpática y rápida de reconocer las razones trigonométricas. Lo denominan SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. ¿Y qué significa? Esa S grande significa o representa el seno, la C, el coseno y la T, la tangente. Entonces, seno a qué es igual? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente opuesto sobre adyacente.
Profesor, ¿y los demás cómo lo voy a reconocer? Como son recíprocos, entonces esta tangente es recíproco de la cotangente. Y lo puedes leer al revés, o sea, adyacente sobre opuesto. El recíproco del coseno es la secante y lo lees al revés, hipotenusa sobre adyacente. Y el recíproco del seno, cosecante, hipotenusa sobre opuesto. De esa manera tienes las 6 razones trigonométricas en una sola forma para reconocer el SOHCAHTOA. Le va a ayudar mucho, pero cuando tengas constante práctica, incluso este SOHCAHTOA ya no lo vas a necesitar, ¿no? Ya lo vas a descartar porque ya se te quedó por la constante práctica. Bien, y aquí les quiero mencionar cómo nacen las razones recíprocas o inversas, estas pequeñas ecuaciones que aparecen aquí. Seno de alfa por el cosecante de alfa. Recuerden que son recíprocos ambos, el seno y el cosecante, recíproco o inverso. El producto de ellos es 1. Claro que es 1. ¿Por qué? Porque seno de alfa es A sobre B en el caso de alfa. Y cosecante de alfa es B sobre A, ¿no? Bien, vamos a escribirlo ahí un poco para poder reconocerlo bien. A ver, seno de alfa es A sobre C. Ahí tenemos A sobre B, ¿no es cierto? A sobre B. Ahí está. Y la cosecante es hipotenusa, que es B sobre cateto opuesto, que es A. Y como se están multiplicando, podemos cancelar, ¿no es cierto? Cancelas ahí. Todo se ha cancelado y entonces al final nos queda como respuesta 1 directamente. Eso es el motivo. Las razones recíprocas o inversas, cuando se multiplican, nos queda 1. Y eso nos va a ayudar muchísimo para hacer algún ejercicio de esto. Bien, ¿cómo también podemos expresar esta razón recíproca? Podemos mandar a dividir la cosecante, a dividir al 1, y nos quedaría seno de alfa es 1 sobre cosecante, la tangente 1 sobre cotangente, el coseno 1 sobre secante, ¿no? Me dirán, profesor, si en lugar de mandarle al cosecante, le mando al seno, ¿será posible? Por supuesto que es posible, ¿no? Cosecante también será 1 sobre seno. Depende mucho de la habilidad que tengas o que vayas desarrollando conforme vas practicando los ejercicios de razones trigonométricas. Bien, y también tenemos las razones de ángulos complementarios. Entonces dice aquí, si alfa y teta son ángulos complementarios, entonces, miren, a ver, veamos, ¿qué significa ángulos complementarios? Recuerden, yo les dije que la suma de los ángulos internos, o sabemos que la suma de ángulos interiores de un triángulo es 90 grados. Disculpen, 180 grados, sea cual sea el triángulo. Siempre la suma de ángulos interiores es 180 grados. Entonces, si este ángulo recto mide 90 grados, entonces los dos ángulos agudos sumarán 90 para completar los 180 grados. ¿Bien? Entonces, se puede decir que estos dos ángulos son ángulos complementarios. Miren, observen ahí, seno de alfa es igual a coseno de teta. Claro, son recíprocos y serán lo mismo. Observen, seno de alfa, A, ¿no? Opuesto sobre hipotenusa B. Recuerden, A sobre B. Y coseno es adyacente sobre hipotenusa. Adyacente de teta a hipotenusa B. Es lo mismo, A sobre B, A sobre B. Entonces, ¿qué se cumple? Que estos dos ángulos, alfa y teta, son complementarios. ¿Y qué significa que sean complementarios? Que ambos ángulos sumarán 90 grados. ¿De acuerdo? Lo mismo será para tangente
con cotangente. Tangente de alfa con cotangente de teta, ¿no? Son ángulos complementarios. Y secante con cosecante, ¿no? Secante de alfa con cosecante de teta serán ángulos complementarios. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí les muestro algunos triángulos rectángulos notables que nos van a ayudar mucho a desarrollar algunas situaciones o algunos problemas que les voy a poner como ejemplo. Bien. Obviamente hay más razones, hay más triángulos rectángulos notables. Les pongo aquí 4, ¿no? Que por ejemplo les pongo de 82 grados y de 8, ¿no? Recuerden, miren ahí, son 82 más 8 suman 90 grados, ¿no? Son ángulos complementarios. Y observamos acá los valores que tienen los catetos y la hipotenusa. Observen ahí una K, en cada uno de los triángulos tienen K. Es una constante que hace que el triángulo pueda tener una dimensión, ¿no? Ya sea unidades de medida como centímetros, metros, o simplemente le aumente o le disminuya al valor. Es una constante que cuando tú reemplazas en un ejercicio, si es necesario, le puedes ponerla acá. De lo contrario, si no es necesario, simplemente pones los números o las constantes o los valores que ya tienen acá. 5 raíz de 2, 7. Y si está la K solita, pues pones el número 1 directamente. Y estas tres son las más importantes, las más usadas por la mayoría de libros o la mayoría de ejemplos que se vean. Casi siempre utilizan de 37 y 53, de 45 grados, que es muy utilizado, y de 30 y 60 grados, ¿no? Son los más representativos. Puse aquí uno más. Hay más triángulos rectángulos notables que lo pueden revisar. Empecemos entonces con los ejemplos. Bien, tenemos aquí la situación. Si tangente de 2x más 7 es igual a cotangente de 4x más 35, nos piden hallar toda esta situación. Bueno, aquí no vamos a poder trabajar por el momento. Tendremos que empezar desde esta parte del ejercicio. Bien, si tenemos que tangente de 2x más 7 es igual a cotangente de 4x más 35, ¿qué podemos recordar? En la teoría les mencioné lo siguiente, que si tenemos tangente de alfa igual a cotangente de teta, recuerden que no son iguales, no son iguales. Entonces, ¿qué significa? Que estos dos ángulos van a ser complementarios, lo que significa que ambos sumando me debe de resultar 90 grados. Entonces, simple, sumemos estos dos ángulos que tenemos ahí y lo igualamos a 90 grados. O sea, 2x más 7, aquí está, más 4x más 35, me tiene que dar igual a 90 grados. Simple, chicos, esta es una ecuación sencilla, lo puedes desarrollar. Simplemente, entonces ahí, desarrollando la pequeña ecuación, te tiene que resultar 8. ¿De acuerdo? Ya tenemos el valor de x que vale 8. Ahora sí, ya podemos reemplazarlo en toda esta ecuación que aparece aquí. Vamos a reemplazarla. Bien, ahí está. Tenemos seno de 3x más 6 más coseno de 6x menos 11. Bien, en lugar de la x vamos a reemplazar el número 8. A ver, ¿qué queda? Vamos reemplazándolo. 3 y en lugar de x es 8. 3 por 8 es 24. Más 6, 30 grados. Ahí tenemos el primer valor, 30 grados. 6 por 8, vamos, 48. Menos 11, 37. Muy bien. 4 por 8. 32 más 5, 37. Muy bien. Vamos con esto. 6 por 8, 48. Más 12, 60. Listo. Muy bien. Ya hemos encontrado, ya tenemos ángulos que sí podemos reconocer con los triángulos rectángulos notables. ¿Qué triángulos rectángulos notables necesitamos? De 30 y de 60. Ahí está. El triángulo rectángulo de 30 y 60. Y también el de 37. Bueno, por ende nos dan el de 53, ¿no es cierto? Complemento de 37. Muy bien, ya está. Y con ayuda de el SOHCAHTOA que les he mencionado, podemos reconocer las razones trigonométricas. Vamos a trabajarlo. Entonces, ahí está.
Vamos, seno de 30, seno, opuesto sobre hipotenusa, con 30 grados. Aquí está el ángulo de 30 grados, ¿no? Nos dirigimos al ángulo de 30 grados y decimos, opuesto sobre hipotenusa, opuesto a 30, K. No va a ser necesario colocar esa K, y les dije que puedes poner 1 directamente. 1 sobre hipotenusa. 2, ¿no es cierto? No es necesario colocar acá. Sería 1 sobre 2. Ahí está. Seno de 30, 1/2. Vamos, coseno de 37. Aquí nos ubicamos con 37. Coseno es adyacente, cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno de 37. ¿Quién está adyacente a 37? Aquí está, ¿no es cierto? Adyacente, cerca, el número 4. Y la hipotenusa, 5, ¿no es cierto? 4/5. Muy bien, ahí está, 4/5. Seno de 37. Seno de 37, opuesto, ¿no? Ahí está, seno, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Opuesto 3, hipotenusa 5. Vamos reemplazándole 3/5. Muy bien. Y vamos con el coseno de 60. Nos ubicamos con 60. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente a 60, ¿quién está? K, ¿no es cierto? Que le podemos poner 1. Y la hipotenusa, 2. 1/2, nuevamente, 1/2 tenemos ahí, 1/2. Muy bien, ahora resolvemos en el numerador, ¿no? Mínimo como múltiplo. O simplemente puedes multiplicar, ¿no? 2 por 5, 10. Y puedes hacerlo cruzado. 5 por 1, 5. 2 por 4, 8. 8 más 5 nos resulta 13 y en el denominador 10, ¿cierto? Esto ya es sencillo para ustedes, lo pueden hacer. Y aquí también lo mismo, ¿no? 3 por 2, 6, 5 por 1, 5, 6 más 1 más 5, 11 y 5 por 2, 10 ahí abajo. Bien, simplificamos esos denominadores 10 que aparecen ahí y finalmente obtenemos que la ecuación E nos resulta 13 sobre 11. Bien, ahí tenemos el primer ejemplo. Vamos con un ejemplo más. Bien, ahí tenemos. Si tangente de 3p menos 40 grados por seno de beta por tangente de 2p por cosecante de beta es igual a 1, encuentre el valor de cotangente de p más 19 grados. Interesante. Son situaciones que podemos encontrar, por ejemplo, en exámenes de admisión. Veamos. Empezamos desarrollando la primera parte. Obviamente necesitamos el valor de P para poder trabajar. ¿Cuánto sería el valor de P para encontrar cotangente de P más 19? Bien. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué tal si reordenamos esta ecuación? ¿No? Miren, observen aquí. Tenemos tangente de 3P. ¿Qué pudiera ser tangente con beta? ¿No? Tangente de 3P menos 40 con beta. Nada. Pero observamos que aquí seno de beta con cosecante de beta sí podemos trabajarlos, ¿no? Vamos a reordenar esta ecuación. Ahí está. Juntamos los que son semejantes. Tangente de 3p menos 40 lo junté con tangente de 2p, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Seno de beta, cosecante de beta. Bien, y aquí observamos lo siguiente. En esta zona, seno de beta por cosecante de beta, ambos tienen el mismo ángulo. Y recordamos que el recíproco del seno es el cosecante. Así que por lo tanto eso resulta 1. Muy bien, ya puede ser cancelado todo eso y solamente nos queda que tangente de 3p menos 40 por tangente de 2p. Bien, entonces, ¿qué tal si mandamos a la tangente de 2p, lo mandamos a dividir al 1, ahí está, ¿ok? Y también por las razones trigonométricas recíprocas, esto se puede convertir ¿en qué? En cotangente. Recuerden, las razones recíprocas, esto se puede convertir en cotangente. Y ya tenemos una igualdad.
¿no? Tangente de 3p menos 40 es igual a cotangente de 2p. Lo que significa que estos dos ángulos tienen que ser complementarios. Como observamos aquí, serían ángulos complementarios. Lo que significa que si sumo esos dos ángulos, me tiene que dar 90. Ahí está. Y resolviendo esa sencilla ecuación, obtenemos que P resulta 26 grados. Muy bien. ¿Qué tal ahora si reemplazamos esa P, que vale 26 grados, en lo que nos piden? Cotangente de P más 19. Que sería 26 más 19 nos resulta 45 grados. Y si recordamos el triángulo rectángulo de 45 grados, cotangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. K sobre K. 1 sobre 1. 1 sobre 1 es 1. Listo. Hemos encontrado el valor de la cotangente de P más 19. Es 1. Listo. Problema resuelto. Vamos con un ejemplo más. Bien. Nos dicen, si tangente de alfa es 0.75 y alfa es un ángulo agudo, valga la aclaración ahí, calcula A igual a seno de alfa más coseno de alfa. Bien. Bueno, obviamente trabajar con 0.75 no nos va a hacer mucho beneficio, así es que mejor tratemos a este decimal y lo convertimos a fracción. Ahí está, 0.75 es 75 sobre 100, ¿no? El cual, simplificando, ¿no? Simplificando, sacando quinta, décima, no sé, simplificando, llegamos que es 3/4. Muy bien. ¿Qué significa? Que si tengo un triángulo rectángulo y ubico el ángulo alfa, ¿tangente a qué es igual? Con respecto al ángulo alfa será opuesto sobre adyacente. Opuesto 3 aquí y adyacente 4 aquí. Nos faltaría encontrar un último lado. Pero si reconocemos nuestros triángulos rectángulos notables, hay uno que mide 3, 4 y 5. ¿No? Pero vamos a comprobarlo utilizando el teorema de Pitágoras. Vamos a comprobarlo, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, x al cuadrado será igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16. 9 más 16 es 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Muy bien. Ya tenemos este valor entonces que es 5. Correcto. Ahora sí, vamos a reemplazar en lo que nos piden. A igual seno de alfa más coseno de alfa. Vamos reemplazando y aprovechamos este triángulo rectángulo para reemplazar los datos. Seno de alfa dice 3/5. Vamos a ver si es cierto. Seno de alfa opuesto sobre hipotenusa. Correcto. Y coseno de alfa. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Vean que yo no uso mucho el SOHCAHTOA porque quizás he practicado un poquito más. Ustedes también pueden hacerlo. Vamos continuando. Entonces sería 4/5. Vemos que son denominadores homogéneos. 3 más 4 sería 7 sobre 5. Muy bien, hemos obtenido entonces la respuesta a este problema. Bien, vamos a finalizar con un problema más. Bien, y aquí está el problema que quería mostrarles desde un principio. El problema dice lo siguiente: desde un punto situado a 20 metros del nivel del piso, los ángulos de elevación y depresión de la parte más alta y baja de una torre son 30 grados y 37 grados respectivamente. Calcula la altura de la torre. Muy bien, eso es todo lo que nos dan como datos. Y nos dice lo siguiente, vamos empezando a sacar los datos. Desde un punto situado a 20 metros del nivel del piso, ¿qué significa eso? Que el observador no está al ras del piso, sino que está a 20 metros del nivel del piso, o sea, por encima del piso. El observador está a 20 metros de altura.
y está observando la parte más alta y más baja de una torre. Vamos a recrear esta situación. Supongamos que tenemos ahí la torre, ¿no es cierto? Es la torre que está siendo observada. Y a una determinada distancia, no sabemos cuánto, está el observador. Recuerden, este observador no está a ras del piso, sino a 20 metros de nivel del piso. Por eso aquí entonces le vamos a poner 20 metros. Y es desde ahí que está observando esta persona con un ángulo de elevación y con otro ángulo de depresión, está observando esa gran torre. El ángulo de elevación es de 30 grados y el de depresión 37 grados. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la altura de esa torre? Observaron aquí que cuán necesario es recrear incluso la situación para poder tener una perspectiva del asunto y poder desarrollarlo. Miren, si no podía recrear la situación, iba a ser difícil hacerlo. Entonces ahí tenemos 30 grados de elevación ahí y 37 grados. Bien, ¿qué tal si aprovechamos que esta persona que está observando ahí está a 20 metros de altura? Entonces esos 20 metros la aprovechamos y muy bien, ya tenemos la primera parte de la torre. Significa que esta primera parte mide 20 metros. Nada más me faltaría esta otra parte. Bien, aprovechamos entonces 20 metros de altura y 37 grados aquí. Vamos recordando. La distancia que está separada no la sabemos. Bien, y decimos aquí lo siguiente. Utilizamos una razón trigonométrica. Tangente de 37. ¿Y por qué usamos tangente? Porque si observamos, esto es un triángulo, rectángulo, vamos a decirlo ahí. Esta parte sería recto. Lo que significa que tangente es, observamos aquí, que este 20 metros está opuesto a 37 y este lado D está adyacente a 37, ¿no? Por eso es recomendable entonces utilizar la razón tangente de 37, ¿no? Tangente opuesto 20 entre adyacente D. Pero recordamos lo siguiente, recordamos el triángulo rectángulo notable de 37, ¿no? Tangente de 37, cateto opuesto sobre cateto adyacente. 3/4. Muy bien. 3/4 tangente de 37, 3/4, ¿no? Igual a 20 sobre D. Entonces, resolviendo esta pequeña ecuación, llegamos a la conclusión que D nos mide 80 sobre 3, que dividiendo es equivalente a 26.67 metros. ¿De acuerdo? Entonces, el observador está a una distancia de 26.67 metros. Muy bien. ¿Qué tal si aprovechamos esta distancia para encontrar esta otra altura? Y ya encontrar sumando con 20, ¿cuánto será la altura de la torre? Sigamos. Con el ángulo de 37 grados tenemos D para 30 grados es adyacente. Y esta parte que me falta será opuesto. Entonces también puedo utilizar tangente, ¿no? Le vamos a colocar H1, que es la parte que me falta. Y decimos tangente de 30, altura 1 o H1 entre D. Pero como ya sabemos el valor de D, lo reemplazamos. Y además debemos recordar el triángulo rectángulo notable de 30 grados. Tangente de 30, opuesto 1 sobre adyacente, ¿no? Raíz de 3. Vamos poniéndolo ahí. Aquí está. Y obviamente ya hemos reemplazado el valor que tiene D, que es 26.67 metros. Y ya podemos encontrar la altura 1 o esta parte que nos falta H1 resolviendo esta pequeña ecuación. Llegamos a la conclusión y utilizando ya una calculadora para hacerlo más efectivo, la altura de esa pequeña parte que falta es 15.40 metros. Muy bien, ya entonces hemos encontrado la altura de la torre. ¿Qué nada más falta?
Claro, falta sumar la pequeña altura más los 20 metros que ya teníamos, ¿no? Entonces la altura de la torre será 20 más 15.40. Entonces la torre mide 35.40 metros. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.